En eso, mis niños, se va a asemejar mucho a Rusia, porque en Rusia también va a haber mucha gente pobre. Y en todos lados hay gente pobre, tú me dirás, mis niños, en la actualidad hay gente pobre, sí, pero hay gente de clase media, ¿sí? ¿Y a quiénes llamamos gente de clase media? Mis niños, yo hablo así no por ofender ni nada, o sea, son cosas de historia, ¿sí? Gente de clase media hablamos de las personas que pueden pagar sus servicios básicos. Pueden estudiar, pueden vestirse, pueden incluso, ya mi amor, está bien. Ahorita les voy a llamar a asistencia. Puede hacer actividades de ocio, ir a pasear, comprar, comer. O sea, gente de clase media alta, gente de clase media baja. Esa gente de clase media, mis niños, no existía ni en México ni en Rusia. Había o bien pobres, muy pobres, o bien los nobles allegados del rey, del zar, del gobernador. ¿Sí? Eso es lo que se va un poco a discutir en esta clase de hoy, la clase social que había en Rusia. ¿Qué es lo que sucedía con esa clase social? ¿Qué dilemas atravesaba? ¿Por qué se organizaron en armas para ir contra el zar segundo o Nicolás segundo? Porque es el famoso zar, ¿sí? A pesar de que zar Nicolás segundo es muy querido y estimado en un principio, va a ser en el lapso de la Primera Guerra Mundial odiado, ¿no? Muy odiado. Recordar, mis niños, que esta revolución rusa va a ser 3 años después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? 3 años después, y en el transcurso de la Primera Guerra Mundial va a haber antecedentes que van a incitar a los dirigentes rusos a querer ya retirarse de la guerra, lo cual el zar no va a querer, y eso va a ser una de las detonantes principales, ¿sí? De que ya los rusos se aburran del zar, se aburran de su gobierno, crean que es dictatorial, despótico y lo quieran quitar, ¿sí? Entonces, el día de hoy, mis niños, vamos a hablar de la Revolución Rusa. Posteriormente, este capítulo también está dividido en 3 capítulos porque es amplio, ¿sí? En 2 capítulos más que todo, porque la Revolución Rusa tiene antecedentes, el desarrollo se va a dividir en 3 partidos políticos, los bolcheviques, los mencheviques, después va a estar Lenin al poder, después va a estar Trotsky, o sea, van a haber muchos personajes muy importantes en esa época que van a marcar el inicio, mis niños, el inicio de una contradicción, como le digo, el inicio de un nuevo pensamiento político, ¿sí? Que va a ser el socialismo y que va a causar mucho temor al capitalismo, va a causar mucho temor a países imperialistas y va a causar mucha curiosidad en países que todavía eran colonias y que todavía eran oprimidos, como es América. Y es por eso que también Cuba va a adoptar ese pensamiento socialista que tiene Lenin con Rusia, que tiene Trotsky. Y Rusia, obviamente, mis niños, va a adoptar ese pensamiento del famoso Marx, y que ya lo hemos hablado en su momento con ustedes. Sí, por eso hablamos lo que es socialismo, comunismo, anarquismo, revoluciones obreras. De ahí va a adoptar Lenin para poder cambiar el destino de Rusia. Ay, mi cuellito, disculpen. Con el frío me da unos calambres en el cuello. Entonces, mis niños, eso va a ser el aporte de Marx. Mis niños, cuando ustedes miran ese martillo y la hoz que ven aquí en el famoso terrorismo, o que aquí terruquean, ese martillo y la hoz no es algo que Sendero Luminoso o que el MRTA lo haya planeado, lo haya organizado, lo haya pintado, haya sido de su genio, ¿no? La hoz y el martillo es una representación de la bandera rusa, ¿sí? De la bandera rusa. Todos los partidos que han querido implementar el socialismo y el comunismo en Latinoamérica se van a avanzar en el marxismo y en el pensamiento leninista en el pensamiento de Lenin, ¿sí? Y posteriormente de otros revolucionarios que van a ser de mucha admiración para esos países. Por ejemplo, mis niños, Marx da una idea, él no te da pasos ni pautas para que tú establezcas el socialismo, te brinda orientaciones, es como un maestro. Que Rusia, que Cuba y que Venezuela lo hayan implementado, ¿ustedes se dan cuenta de la diferencia? Mira, Cuba, Rusia y Venezuela. Cuba, Rusia y Venezuela. Los tres con un pensamiento socialista en un primer momento, pero los tres con un destino distinto. Porque Marx no te va a dar el camino, haz esto, haces lo otro, Marx te va a dar ideas. Tú implementalas, tú como mejor pues le caiga a tu estado, a tu gobierno, ¿no? Pero las ideas que supuestamente te dan Marx son positivas para todos. Entonces, por eso es que hay tanta diferencia entre la Revolución Rusa
entre la Revolución Cubana y tanta diferencia entre el destino y la población, porque a veces te das cuenta y dices, no, que el comunismo, el socialismo es malo porque ves lo de Venezuela. Pero si vivieras lo de Rusia y si vieras lo de Cuba, quizás también en Cuba puede ser un poco limitante, ¿no? Dice que hay muchas limitaciones y eso es verdad, no vamos a negarlo. Porque como les comenté, yo tenía un compañero que se fue a Rusia, no, a Cuba a estudiar medicina. Y la verdad, sí, cuando vino bastante izquierdista. Y bueno, y mi amigo, pues al fin y al cabo no le pude decir nada. Y aparte yo trato de ser neutral. Trato de ser neutral porque también soy profesora, ¿no? Después me van a decir que me van a demandar por estar... Pero yo estoy contando lo que es la historia, mis niños. Todos los partidos políticos comunistas, socialistas tienen influencia de Rusia. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, vamos a presentar pantalla. Mis niños, la revolución rusa se va a dar por la incomodidad de la gente, de las personas. Les comenté que ahí no había clase media, o sea, no había comerciante, no había burgueses, había pobres, campesinos y la clase noble. La clase media habrá sido pues 1, 2, 3%, casi inexistente, ¿sí? Eso va a ser también una de las causas de por qué la gente se va a levantar, mis niños. ¿Qué va a pasar ahí? Los zares van a tratar a las personas como sirvientes, ¿sí? Van a tener un bajo sueldo. Los obreros van a trabajar muchas horas, mis niños. Si bien es cierto que ya las revoluciones obreras estaban a pleno tope, o sea, ya estaban comenzando, a Rusia le va a llegar muy tarde ese pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos todavía están atravesando lo que es el feudalismo, o sea, el trabajo de la tierra constante. Le están dando retribución y tributos al zar, ¿sí? Entonces no va a haber una industrialización y modernización en esa época. Mis niños, yo quiero que vean, todo esto es Rusia, ¿sí? Yo quiero que vean algo, mis niños. Rusia es inmenso, o el imperio, o la URSS, ¿no? La Unión Soviética, no Rusia, ¿sí? La Unión Soviética es inmenso. Ellos, mis niños, con esa ambición, van a tratar de anexar, ¿a quién adivinen? A Corea, ¿sí? A Japón. Unas cochinaditas, unas cositas acá, unas tripitas con esa ambición. Mis niños, ellos por ser de gran tamaño y de tener mucha gente van a creer que económicamente, políticamente y militarmente están en la posibilidad de ganarle a Corea y a Japón. Y erróneamente los digo porque yo les comenté en un principio de la Primera Guerra Mundial, que ellos no van a tener esa capacitación militar, ni esas armas, ni nada. Ay, disculpe, me caigo. Ni esas armas, ni nada. Entonces, ellos pierden esa guerra. Ese intento de expansión la pierden con Corea, la pierden con Japón. Ahí también va a haber un desgaste militar, una preocupación más para el pueblo. Imagínate, ya anteriormente tú estuviste en una guerra que no ganaste, y ahora para que te vengas a meter a la Primera Guerra Mundial y apoyes a países imperialistas, simplemente porque, bueno, el de Inglaterra es tu primo y porque, bueno, y quieres algunos terrenos, expones a tu pueblo. Eso es lo que también la gente se va a estar pensando y reprochando. Aquí mis niños también va a jugar mucho el pensamiento de Lenin, mis niños. Lenin es muy inteligente, va a sumar el odio, más que el odio, la incomodidad del pueblo, le va a sumar su pensamiento político marxista. Él desde muy lejos va a estar enviando artículos, publicaciones, incitar a que los obreros se levanten, ¿sí? Va a estar enviando cartas, publicaciones y que estas personas que allegadas a él las exhiban, las lean, ¿sí? La va a hacer llegar a empresas y otros lugares. Él estando fuera de Rusia, él ya después viene ya para la revolución de los bolcheviques, los mencheviques, todavía mucho después, ¿sí? Entonces, mis niños, ¿qué quiere decir, mis niños? Autocracia. ¿Cuál fue el antecedente? ¿Por qué la gente se estuvo hartando, mis niños, de este zar? Este zar fue muy parecido al rey Luis XVI de la Revolución de Francia. Era absolutista. Aquí se le llamaba autocracia, poder de uno solo, ¿sí? O sea que el poder tenía el zar, Nicolás II, y todos los zares tenían el poder absoluto. O sea, hacía lo que se decía, mis niños. Mis niños, hay que recordar que para esta época, incluso antes, el poder se obtenía ¿por quién? De forma hereditaria, ¿sí? O sea que el zar primero y todos los zares que pasaron
eran familia de zar Nicolás II. Y aparte de eso, mis niños, el primer zar va a ser, recordad que los primeros reyes van a ser supuestamente coronados con alianza de la Iglesia Católica, supuestamente porque es el destino, la predestinación, porque son los mejores gobernantes, porque Dios lo ha dicho así. O sea, entonces, cierta manera, en la época antigua no se le podía decir nada al zar. Ahora sí, pero la gente, ahora sí se le puede decir, mis niños, pero el zar sigue con esa idea, ¿no? Con esa idea de sus antecesores que no se le podía rebatir nada. Y es cierto, mis niños, porque apenas le decías algo o criticabas la labor del zar, él podía fusilarte, podía mandarte a seguir, podía matar y no tenía ningún prejuicio, no tenía ningún delito, ni podías acusarlo de nada. Un ratito pequeño, creo que un estudiante me está escribiendo. A ver. Ok, entonces mis niños, ¿qué quiere decir autocracia? Tener el poder de absoluto. Mira, por ejemplo, aquí sale un dibujito, dice, si el pueblo se opone a mis designios, o sea, a lo que yo diga, le jugaremos sucio con una reforma y haremos que nos obedezca, he dicho. ¿Sí? Mis niños, él cuando se enojaba podía hacer reformas políticas, económicas, que incluso perjudicaran a los trabajadores. Podía aumentar quizás las horas laborales, ¿sí? Mis niños, este modelo, mis niños, de tener poder absoluto, de creer que todo lo sabes y todo lo puedes, claro que va a ser un obstáculo para la modernización, mis niños. Ahora, cuando un país quiere ser industrializado y modernizarse, necesitas tú de aliados, asesores, ministros, alguien que te guíe, porque el zar, aunque tú quieras, no lo sabe todo. Igual que el presidente, mis niños, no lo van a saber todo, nadie lo sabe todo. Siempre necesitas de un asesor, de alguien que te guíe en este proceso para hacer mejor las cosas. Él no va a querer nada de eso. Y eso va a ser un obstáculo para la modernización. Ustedes, yo imagino que en su momento de la Primera Guerra Mundial habrán pensado pues que Rusia era la gran cosa, ¿no? Para eso se metió a la guerra. Si no, ¿para qué? ¿No? Por eso es que intervino en la guerra. Rusia nunca fue la gran cosa en esa época. Rusia fue un país feudal, fue un país de muchos pobres, muy parecido a México. Se metió con ese afán protector de su colonia. Se metió porque imagino que quería algunos territorios y ganaba. Al final ganó y obtuvo algunos territorios, pero también los va a perder posteriormente, ¿no? Y se van a separar. ¿Alguna duda, mis niños, hasta ahí, por favor? ¿No? No. Dime, hijita. ¿Qué me está preguntando? Dime, pregúntame, pequeña. Yo les dije, nunca tengan miedo. ¿Sabes por qué son buenas las preguntas, mis niños? Porque podemos esclarecer y sacar otros temas también aparte. Les comento, hablando de emociones con los chicos de segundo año, de primer año. No, fue tercero. Yo le pregunté a un estudiante qué sentía cuando tenía miedo. Y dice que se paralizaba. Y yo les expliqué por qué es necesario controlar sus emociones, porque les conté la historia de una niña que también se paralizaba. Yo cuando estaba en los carros, venía en combi, yo vi una niña, en esa época había mucho de lo que acoso escolar, que un hombre se puso atrás de ella y se paralizó. Lloraba pero no decía nada. Entonces yo para esa época era bien, pues bien. Como sea, yo soy habladora, pero tampoco me dejo. Entonces mis amigas y yo hicimos un escándalo y bajamos al Señor. ¿Y por qué les cuento esta historia a los niños? Para que entiendan que conozcan, reconozcan sus emociones, ¿sí? ¿Y por qué yo le cuento esta historia a ustedes? Porque fue a partir de su respuesta, mis niños, o de su participación, que yo pude sacar de mi pensamiento, de las anécdotas que yo tengo, esta historia y darles la importancia que deben tener a reconocer sus emociones y saber cómo actúan cuando están nerviosos, cómo actúan cuando están enfadados, cómo actúan cuando tienen miedo, para que ellos entiendan. Y si saben que se paralizan, busquen una manera de salir del shock, porque nadie está libre de esas cosas. Entonces yo recuerdo que cuando era más chiquita sí me paralizaba con el miedo, no con el miedo de alguien, sino cuando mi perrita se envenenaba, media tontita creo que era mi perrita, se envenenaba constantemente, creo que comía plantas de la chacra, y entonces ahí sí yo me paralizaba. Ya en la adolescencia no me llegué a paralizar por el miedo. Entonces es por eso, mis niños, que a veces necesito que ustedes pregunten
comenten, porque así como yo me salen cosas nuevas, yo hablo y hablo con sus preguntas, o quizás acertadas o no, quizás de repente no es la correcta, o si es la correcta, van a salir nuevas cosas, ¿sí? Nuevas cosas. ¿Qué me querías comentar? ¿Quién me estaba comentando algo? ¿Qué es que me estaba preguntando? Por favor, chicos, ¿qué me estaba preguntando? O de repente estaba conversando por ahí con alguien. Chicos, por eso les digo que las preguntas son importantes. Más que las preguntas, comentarios también, ¿no? Pero ¿qué es SAR? Nadie me dice qué es SAR. ¿Ustedes saben qué es SAR? ¿Qué es SAR? Yo hablé creyendo que ustedes pensaban que era SAR. Sabían que era un SAR. Un SAR, mis niños. A ver, tú dime, mi niña, tú dime, tú la tienes. Exacto. Es un emperador, un rey, un gobernante, solo que se le denomina zar cuando estás en Rusia. Es una denominación. Se le denomina Kaiser cuando estás en Alemania, ¿sí? Entonces así. Es un emperador, exactamente. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Entonces, mis niños, los zares en el siglo XIX son de la familia Romanov o de la casa Romanov. ¿Qué quiere decir? Mira, Nicolás I de la casa Romanov, o sea, Nicolás Romanov. Es su apellido, solo que para esa época le decían de la casa. Cuando ustedes han visto Juego de Tronos, Tony de la casa Stark, Tony Stark, su apellido, ¿no? Daenerys de la casa Targaryen, Daenerys Targaryen. O sea, su apellido, solo que en ese tiempo le decían de la casa Romanov. Yo sería Lisette de la casa Poma, ¿sí? Raíz de la casa Narváez, si estuviéramos en el siglo XIX, y Beth de la casa Sánchez, ¿sí? Pero ahora solo son apellidos. Pero si hablamos en esa época, cuando se dicen pertenecientes a la familia o pertenecientes a la casa, es su apellido, ¿sí? Entonces, mis niños, este periodo de zares va a comenzar con el zar Nicolás I. Mis niños, va a ser un zar odiado. A diferencia de Nicolás II, él va a cometer muchos actos despóticos, muchos actos incluso genocidas contra su pueblo porque están en contra de él, ¿sí? Mis niños, el zar más benevolente va a ser el zar Alejandro II. Este hombre, mis niños, va a tratar de estructurar el régimen agrario, dándole cierta dignidad al agrícola, quitándole esa categoría de siervos, ¿no? Y dándole una categoría quizás de trabajadores, ¿sí? Porque al tú ser siervo, mis niños, a ver, yo les pregunto, ¿dónde había siervos? ¿En qué época? ¿En qué época de la historia había siervos? En el feudalismo, en la Edad Media, ¿sí? Cuando tú eres siervo, mis niños, y no eres trabajador, tienes ciertas deficiencias. ¿Cómo te paga a ti el señor feudal? Primero, te da una tierra. Tú trabajas esa tierra que te da, se llama manso. Al tú tener ingresos por esta tierra, al tú tener los beneficios de tu cosecha, le vas a dar una parte al señor feudal y una parte te vas a quedar tú. Así se manejaba en la Edad Media. Así eran los siervos. Aparte de eso, mis niños, tú tenías que, para cosechar no solo tienes que usar la tierra, tienes que usar la pala, tienes que usar el molino, tienes que cruzar un puente, usar incluso el río que cruza por cerca al castillo del señor feudal. Todo eso que el señor o el siervo usaba tiene que pagarle al señor feudal. De esa manera va a subsistir el señor feudal. Ese es un siervo. No es lo mismo que un trabajador, mis niños. ¿Sí? No es lo mismo que un obrero, no es lo mismo. Por eso es que él va a tratar de liberar a los campesinos del régimen de servidumbre, ¿sí? Es distinto. Aquí aparentemente ustedes podrían entender servidumbre, persona que trabaja para alguien y se le remunera. No, no, no. En ese sentido no va. Alejandro III, mis niños, a mí me da risa cómo es que se parecen todos. Cómo se parecen todos, especialmente ellos. Serán porque es su papá e hijo, ¿no? Mira. Y él se parece mucho al Guillermo II. Mis niños, él va a tratar de darse baños de ser el elegido, de tener quizás, yo les comenté que antes
Recordar, mis niños, que para que pase de un zar a otro tiene que pasar como 50, 60 años, o sea, por la muerte de alguien, ¿sí? Ellos van a hacerle creer al pueblo que su elección fue de carácter divino, elegido por un sacerdote, por el clero. Entonces, eso él lo va a recalcar en su gobierno, ¿sí? Y él, a la gente que le reclamaba o le pedía cosas o le reclamaba por una mala gobernanza, quizás algo que estaba haciendo mal, él decía: a partir de ahora solo discutiré los destinos del imperio con Dios. ¿Sí? O sea, no le quería dar explicaciones a nadie. A nadie, mis niños, ¿sí? A partir de ahora solo discutiré los destinos del imperio con Dios. Imagínate, yo recuerdo, mis niños, ahora me han hecho recordar que tenía un compañero un poquito malcriado, el ser divino exactamente, que justo estábamos llevando la Revolución Rusa en la universidad. Me dice: Lisette, creo que me pasé. Porque yo le dije a mi mamá: a partir de ahora solo discutiré mi destino con Dios, porque su mamá le preguntaba cuándo iba a trabajar, iba a empezar a hacer cosas, ¿no? Es que se copió de la frase de este gobernante, pues. Justo cuando llevamos Revolución Rusa, le dijo a su mamá: mamá, a partir de ahora voy a discutir mi destino solo con Dios. Ya, el último zar, mis niños, fue el zar Nicolás II. ¿Por qué el último zar? Porque fue a partir de él, mis niños, que va a empezar a elegirse a los gobernadores, ¿sí? Elegirse ya a los presidentes. Allá no va a ser dictatorial, no va a ser absolutista. Va a haber incluso un senado, que en ese caso se va a llamar una duma. Una duma. A ver, ¿quién fue Nicolás II? Ya nosotros hemos hablado ampliamente en la Primera Guerra Mundial quién es Nicolás II. ¿Sí? Yo les comenté que él va a tener en un primer momento el apoyo de toda la población, casi 70 millones de rusos van a apoyarlo en todas sus decisiones. Él va a tener problemas con su esposa, problemas con su hijo, porque su hijo es hemofílico. Su hijo posiblemente no viva para sucederle el trono, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, ahí también tuvo un asesor, un brujo llamado, ¿cómo se llamaba? Rasputín. Rasputín, la verdad su nombre me da risa. Rasputín, exactamente. Ya, ¿qué más podemos decir de San Nicolás II? A pesar que aparentemente no tocamos mucho las cosas negativas del zar Nicolás II en la Primera Guerra Mundial, aquí sí va a tener cosas muy negativas, ¿sí? Él también consideraba que tenía el poder absoluto, un poder divino, tampoco quería recibir críticas ni quizás amonestaciones ni consejos de nadie. Por eso fue muy sorprendente para la historia de que el zar Nicolás II se deje influenciar por el brujo, por este hechicero llamado Rasputín, porque como te comenté, él es absolutista. Entonces fue muy, muy sorprendente para los que estudian historia que él se deje influenciar por las decisiones de Rasputín, ¿sí? ¿Qué características, mis niños, tenía el Imperio Ruso en el gobierno del zar Nicolás II? Mis niños, la mayoría de la población de Rusia, mis niños, es campesina, casi el 90%, ¿sí? Los demás, el 10% a 12%, son personas que vivían en la ciudad. No personas de clase media, personas ricas. Era muy polarizado, o ricos o pobres, campesinos y nobles. Muy parecido a lo que pasó en México. La economía también era agraria, a pesar de que Alejandro II intentó quitarle, mis niños, el sistema de servidumbre o la característica de siervos a los campesinos, mis niños, va a haber todavía un sistema de explotación un poco precario, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer el zar Nicolás II y se va a ganar el cariño en un primer momento quizás de la población? Que va a dar ¿te acuerdas ese manso que el señor feudal le daba al siervo? Se lo va a dar a perpetuidad el zar Nicolás II. Y va a ser de ese territorio de los feudales un territorio, una propiedad comunal, o sea, un territorio de todos los siervos, ¿sí? De todos los siervos. Pero eso va a hacer que él tenga acogida con la población rural de Rusia. Pero ¿qué va a pasar ahí, mis niños? Eso fue en el ámbito agrario. En el ámbito urbano, mis niños, va a haber obreros que van a exigir
nuevas leyes laborales, mis niños. Recordar que ellos ya están enterados de lo que fue las revoluciones obreras, los levantamientos obreros, pensamiento de Marx, el pensamiento de Lenin. Ellos saben que organizándose pueden lograr mucho, saben que organizando y haciendo paros y huelgas pueden perjudicar mucho a la empresa. Y la empresa pertenece de una u otra manera, como este periodo es absolutista, al Estado. ¿Sí, mis niños? Entonces, eso van a entender los obreros. Eso van a entender y van a armar ciertas revueltas en el transcurso del periodo del zar, ¿sí? Antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial todavía. Acá está, mira, en la industria incipiente. Aquí mis niños, si bien no es cierto que era un país industrializado, intentaba industrializar a su país, ¿no? No lo logró de una manera eficiente. Hubo problema con los obreros, hubo problema con la población. Ya para ese momento ya llegaban los escritos de Lenin, ya llegaban los escritos de Marx, ya sabían los obreros que había maneras de conseguir leyes laborales. ¿Qué hicieron, mis niños? ¿Qué hicieron ellos? Y va a comenzar aquí un poco la decadencia del zar. Es, mis niños, organizarse, ¿sí? Organizarse y ir frente a la casa del zar, frente a su palacio, a exigirle mejores tratos, mejores leyes laborales, los obreros, ¿ah? Ellos, la verdad, fueron por insistencia de un organizador sindical que, bueno, les exigió, les pidió, ¿no? Que vayamos, pues, a exigir más derechos, porque este ya recibía algunos principios y algunas cartas de Lenin. Se pensó, mis niños, en un momento que iba a ser, pues, una marcha pacífica, ¿no? Una marcha de exigencias, como siempre las hay. Bueno, las hay aquí en Perú y otros lados, pero ahí ya recordar que estamos en un periodo absolutista y les hace como quiera. Estas personas van a ir a protestar con sus hijos, van a estar al frente y de pronto pues sale el zar, le dice que se retiren, no hacen caso, sale un representante, le dice que se retiren, tampoco hacen caso y al final pues estos se empiezan a disparar a diestra y siniestra matando a mucha población, ¿sí? Matando a mucha población y esto también va a causar, mis niños, el enojo de la población de Rusia. Se van a armar con hachas y picos porque es lo único que tenían, mis niños. Recuerda que ellos son campesinos, son obreros, se van a armar con lo único que tienen a la mano, que son hachas, picos. La hoz que tanto mencionan en su bandera es un instrumento que utiliza el campesino para quitar las raíces, quitar las plantas, las malas hierbas. Por eso es que se dice que la hoz y el martillo o la hoz y el puño es un símbolo de la Revolución Rusa, porque son materiales que ellos usan, ¿sí? Entonces se van a armar y van a irse contra el zar, ¿sí, mis niños? El zar, obviamente, mis niños, es un montón de gente que está ahí queriendo su cabeza, o más que queriendo su cabeza, queriendo que se respeten sus leyes laborales. ¿Qué va a hacer? Obviamente le va a dar miedo. Lo mismo que hizo el rey Luis XVI, ¿te acuerdan la Revolución Francesa? Sí, vamos, Revolución Francesa con ustedes, ¿no? ¿No? Ya, en el 2010, en el siglo XVII por ahí, el rey Luis XVI, ¿qué va a hacer? Va a acceder a una constitución monárquica. O sea, una constitución, leyes, pero el rey va a seguir manteniendo su poder, ¿sí? O sea, van a gobernar otras personas y el rey va a seguir manteniendo su poder. ¿Cómo es la frase? El rey reina pero no gobierna. En este caso, mis niños, lo que va a hacer el zar es, por ese temor al levantamiento, va a crear como un congreso, un ministerio, ¿sí? Un congreso que le va a ayudar a dirigir Rusia, que le va a ayudar quizás a asesorarlo, a organizarlo, ¿no? Y este congreso, estos representantes de muchas zonas, se les va a llamar la Duma, ¿sí? Anoten ahí, por favor. Al final, mis niños, la Duma no va a tener mucha relevancia en el gobierno del zar. El zar lo hace más para calmar las aguas, pero tampoco le va a hacer mucho caso a la Duma, ¿no? Entonces vamos a continuar aquí. Aquí podemos ver un poco, después seguimos con lo de la Duma, mis niños, porque después de eso va a haber mucho más levantamientos y ya lo que va a detonar en sí la guerra, la revolución, es que entramos a la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Entramos a la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a ver un poco, mis niños, la sociedad zarista, ¿sí? Es
se dividen, según esto, en tres. Pero les recuerdo, mis niños, que la burguesía es casi inexistente. O sea, la clase media habrá un 2%, por eso dice que es casi inexistente. La nobleza, mis niños, son la gente que acompaña al zar. Pueden ser algunas personas, algunos generales que tienen cargos militares, familiares del zar. El clero también va a ser muy importante, mis niños, ¿sí? Recordar, mis niños, que en toda institución imperialista siempre va a estar a la cabeza el clero, ¿sí? Y por último, mis niños, el campesinado y el obrero van a ser el 90%. Personas con baja calidad de vida, personas que van a sufrir un poco, van a sufrir no solo el sistema zarista, sino van a sufrir porque van a ser obligados a ir a una guerra que no les pertenece, que no sentían que era de ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a entender que esta guerra, van a entender por medio de los escritos que les manda Lenin, que esta guerra es una guerra imperialista, es una guerra liderada entre los primos, los tres primos, yo les comenté, Alemania, Inglaterra y Rusia, para poder repartirse el mundo, cosa que ellos no debían ingresar ahí, ¿sí? Y Lenin decía, obrero de todo el mundo, obrero de Alemania, obrero de Inglaterra, obrero de Francia, deben unirse e ir contra los sistemas imperialistas porque no es justo que usen ustedes por beneficios personales. Así escribía Lenin. Y así, mis niños, se divide esta clase social en Rusia. Esta clase social, mis niños, no es muy diversa de la clase social de Francia también. Incluso en la actualidad no hay nobleza. En la actualidad quizás no haya, pero sí hay un clero. Están los ricos, la clase media y el pueblo. O sea, los ricos serían los burgueses. El clero, los burgueses y el pueblo. Mis niños, les voy a hacer aquí una aclaración. En muchos de los países europeos piensan que la nobleza son los más ricos. Mis niños, la nobleza, como yo les comenté en un principio, no sé si ustedes, creo que a primer año, la nobleza, la nobleza tiene título mobiliar. ¿Qué quiere decir? Tiene título de conde, marqués, sí, duque. Son títulos, pero eso no quiere decir que sean ricos, ricos, ¿sí? Solo son títulos que se les dieron desde sus antepasados o que les han pasado de padre a hijo, de abuelo a padre, ¿sí? Los burgueses, incluso hay un momento de la historia que los burgueses son más ricos que los nobles. Pero ¿qué pasa con los burgueses? No tienen descendencia, no tienen alcurnia, no tienen título mobiliar, tienen dinero, pero no tienen título mobiliar. Y en esa época tener dinero era bueno, sí, pero más bueno era ser un noble, más bueno era ser un noble con título mobiliar, con título de conde, duque, archiduque, no sé qué cosa, ¿sí? Va a llegar un momento en la historia, mis niños, que los burgueses, por intentar tener título nobiliar, porque tú puedes tener dinero, pero si no tienes participación política, como se dio en Francia, con muchos de los burgueses que tenían mucho dinero, pues no podía participar en la economía y la política de Francia, se rebelaron. Y fue ahí la Revolución Francesa. Como les comenté, en un momento de la historia va a pasar que los burgueses, con el objetivo de tener título mobiliar y entendiendo que quizás una revolución puede causar perjuicios económicos no solo para los nobles y los ricos, sino para ellos mismos, van a intentar comprar esos títulos, apoyando a los reyes a retomar su poder, porque para esa época quien tenía el poder era el señor feudal, y el señor feudal estaba esparcido por toda Europa, o sea, era como un país, un pequeño estado independiente que no le rendía cuentas al rey, ¿sí? Eso es en la Edad Media. Creo que como ustedes nos llevamos a Edad Media, por eso es que quizás nos hemos ido de frente a estos temas. Pero pasan muchas cosas para llegar a este periodo, mis niños. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, mis niños, hay que tener claro que aquí lo más importante en este periodo es tener tu título mobiliar, tu título de noble, que tener dinero. A ver, ¿qué más podemos decir, mis niños? Ya vimos, mis niños, las características de Rusia. Autocracia, poder absoluto del zar, arcaico, represivo, déspota, irreprochable, quizás no podíamos reprocharle nada, ¿sí? Poder absoluto, hacer y deshacer, incluso matar si él quería. No podía nadie oponerse a lo que él quería. La población, mis niños, en general, su característica va a ser atrasada, explotada, pobre. ¿Qué más podemos decir de la población? Amenazada incluso, porque se la obliga a muchos de ellos a ir a la Primera Guerra Mundial.
Niños, en esa época o vas a la guerra o yo te mato. Así era. Así era, mis niños. Y mucha de la gente no podía escapar de la guerra o sabía que era una muerte segura ir a la guerra. ¿Quiénes se oponían al zarismo, mis niños? Obviamente fue primero la población, por influencia de quién? Influencia de Lenin, que a su vez tuvo influencia de quién? ¿Quién influenció a Lenin? ¿Quién influenció a Lenin? A ver. Marx. Muy bien, Marx influenció a Lenin. Lenin va a influenciar en muchos de los campesinos y obreros en Rusia, ¿sí? Y no solo Lenin va a ir con un pensamiento socialista, comunista. Ahí también se van a involucrar o se van a quizás, ¿cómo se dice? Incrustar ideologías mucho más radicales, ¿sí? Como es el anarquismo. Y nosotros vimos que es el anarquismo. Como ustedes vi el video del anarquismo, socialismo y comunismo, sobre 3 personas que hablaban. ¿Ustedes con ustedes hicimos revoluciones obreras? No. No hicimos, pues. Ya, ahorita les voy a mostrar la diferencia entre socialismo, anarquismo y comunismo. Anarquismo, mis niños, es el extremo del socialismo. Es querer destruir todo para volver a comenzar de nuevo. Y eso tampoco puede ser dable, porque hay perjudicas no solo al pueblo, sino también a la empresa. Ahorita les pongo el video, denme un minutito. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde está la película esta? Allá. ¿Cómo se llamaba? Frágil semilla. Aquí está. Aquí está, mis niños. ¿Sabes algo de Brisher? Sí, me ha escrito. La Asociación Internacional. Y ahora sí, ya está. Mis niños, les voy a poner este clic para que ustedes entiendan. Pero quiero que lo germinan. Quiero que lo vean con un análisis aquí. Este creo que es. Este es. Van a entender cuáles son las características del... Ya, este es. Honorín, trae aquel Se escucha bajito, mis niños, pero quiero que lo lean también. Voy a tratar de silenciar esto. Una pestaña mejor. Esta también te va a mostrar las características que tenía el burgués. María. Hija, cumple con tu deber. Honorín, trae aquel paquete del armario. Muchas gracias, señorita. Son ustedes tan buenos. Pobrecitos, están pálidos del frío que han pasado. ¿Solo tiene estos dos? No, señora, tengo 7. Oh. 7 hijos. ¿Pero por qué? Dios mío. Son muchos. ¿Hace tiempo que trabaja en la mina? Bajé hasta los 20 años, señor. Lo dejé en el primer parto. Y la segunda vez cuando me casé. Tenía demasiado trabajo en casa, pero la familia de mi marido y él llevan siglos en esto. Toma, así estarás calentito. Pobrecito mío. Muchas gracias. Muy amable. Estamos tan apurados. Si pudieran darme un par de francos nada más. No, esa no es nuestra costumbre. No podemos. La compañía les da casa y calefacción, ¿verdad? Sí, señora. Nos dan carbón. Y el alquiler es de 6 francos al mes.
Parece que no, pero a veces no se puede pagar. Este mes no tenemos nada. Hay que ahorrar un poco, buena mujer. Como los campesinos. No hay que bebérselo todo. Toma, pequeño, repártelo con tu hermana. ¿Sabes algo de Bridger? Sí, me ha escrito. La Asociación Internacional de Trabajadores que han creado en Londres funciona muy bien. Cada vez tienen más afiliados. Por primera vez los trabajadores del mundo van a unirse para luchar de igual a igual contra la patronal. Tonterías. Vuestro Karl Marx sigue creyendo en la evolución de las fuerzas naturales, queriendo negociar con los patronos cara a cara para obtener aumentos de salario. Hay que prender fuego a todas las ciudades y arrasarlo todo. Cuando ya no quede nada en este mundo podrido, tal vez crezca otro mejor. No llegaremos a ese extremo. El obrero solo no es nada, pero unido representa una fuerza. Hemos de crear una sección en Montsou. El asunto del entibado acabará mal. Si la compañía se empeña, habrá huelga. Hay que organizarse. Hay que crear un fondo de previsión que, llegado el momento, sirva de caja de resistencia. Cuanto más dinero tengamos, más resistiremos. Lo malo son las cuotas. 50 céntimos anuales para el fondo general, 2 francos para la sección. Es demasiado. No querrán pagar. Hay que reconstruir un mundo nuevo, mucho más justo. Legalmente, unirnos para dictar nuestras leyes. Aumentar los salarios en el marco de una economía capitalista es un sueño. Los obreros solo tienen derecho a comer pan duro y a hacer críos. Es una ley férrea que se basa en el equilibrio de los vientres vacíos. Es una condena a cadena perpetua de hambre y de miseria. Hay que destruirlo todo. Sí, la anarquía y nada más. La tierra lavada por la sangre, purificada por el fuego. Después ya veremos. Hay que evitar el derramamiento de sangre. Ahí pudieron ver si han escuchado a mis niños y pudieron diferenciar el pensamiento de un socialista. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lograron un poquito escuchar? El pensamiento de un anarquista y el pensamiento de un sindicalista, ¿sí? El socialista y el sindicalista buscan organizarse para tener un trabajo más digno, reformas laborales más dignas. Usan todos los medios que puedan, claro que sí, que son las huelgas, quizás, ¿sí? Ellos porque ya tienen conocimiento previo de los pensamientos de Marx y de las reformas obreras y de los movimientos obreros que se dieron en esa época, ¿sí? Hubieron 2 movimientos obreros, uno el cartismo, para que tengan más o menos conocimiento de por qué se organizan ahora los obreros, y otro el ludismo. El ludismo trata de mis niños de destrucción de las máquinas porque el hombre se siente reemplazado por esta. Y al sentirse reemplazado o a sentirse asemejado, muchos de los capitalistas van a querer el rendimiento del hombre sea muy parecido a la máquina. Y el hombre no va a poder, se va a sobreesforzar, va a tener horas extras, va a ir un domingo porque no va a rendir igual que una máquina. Entonces, estos domingos, esas horas extras no van a ser remuneradas. Eso se va a ver en las revoluciones obreras. Es por eso, mis niños, que las personas o los campesinos y obreros de aquí, de Rusia, ya están así un poco caldeados porque ya saben, ya pasó los movimientos obreros, ya pasó, ya conocen a Marx, ya conocen a Lenin, ¿sí? Por eso que esta época es la época de revoluciones, no solo de Rusia, sino también de Cuba y aquí en América, ¿sí? De Venezuela, que posteriormente va a ser una de las últimas. Entonces, mis niños, ya dejando el tema aquí, porque creo que es la hora, nos vemos la otra semana para seguir el tema, porque este tema es largo, comprenderá, y he hecho como 60 PPTs, porque es un periodo grande. Van a haber muchos gobernantes que van a tener, van a hacer incluso de Rusia una industria, una potencia, mis niños, con los planes quinquenales. Y después, obviamente, también va a decaer y va a haber corrupción que vamos a tratar, ¿sí? Cuídense mucho, mis niños. Nos vemos la otra semana. Bueno, la otra semana, mañana nos vemos, ¿sí? Chao, nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, mis niños. Cuídense mucho. Chao, Miss. Chao.